Muy buenos días. A continuación te voy a compartir acerca de un tema muy importante. Ya vamos a ir estudiando acerca de este tema. El título, la justicia de Dios versus la justicia humana. Se encuentra en el libro de Romanos 3, 25 y 26. La justicia, un término del derecho, un término legal que consiste, parte de ello, en condenar y absolver, en traer orden y armonía también. Vayamos entonces a estos dos versículos que dice lo siguiente, que dice de esta manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo nosotros podríamos, eh, con un ejemplo, comparar, comparar la justicia humana y la justicia de Dios? Aquí, en este panorama, en este escenario que estamos observando, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vayamos con la justicia humana. Aquí eran condenados dos hombres, estaba ejecutando su condenación. Estos dos hombres, enfoquémonos por ahora en estos dos hombres, ladrones, posiblemente asesinos y homicidas también, porque los judíos mandaban a la muerte eh, solamente a los que habían cometido asesinato, adulterio o similares, ¿ok? Y acá los tenemos pagando su condena. La justicia humana estaba haciendo su parte con estos dos hombres. ¿Es importante la justicia humana? Claro que sí, claro que sí. De lo contrario, estaríamos viviendo en anarquía, en caos, desorden, ¿verdad? Entonces es importante la justicia humana. Bien, ahora vayamos a la justicia divina, la justicia de Dios. Estos dos hombres estaban pagando por algo que habían hecho. Incluso uno de ellos le dice al otro, ¿verdad? Mira, este hombre, refiriéndose a Jesús, es justo. Tú y yo estamos pagando por algo que hemos cometido. Esto confirma que habían hecho algo malo, algo muy malo, y estaban pagando con su vida. Aquí en la cruz también, estaban pagando con su vida por algo que habían cometido. La cruz era el lugar de muerte para muchos condenados que habían cometido cosas gravísimas, muy graves, muy graves. Entonces, una vez más, este hombre le dice, ¿no? Estamos pagando algo que hemos cometido. Merecemos estar aquí. La justicia humana estaba haciendo su parte, ¿verdad? Pero este hombre le pregunta algo a Jesús, o le pide más bien algo, estar con él en el paraíso. Este hombre tenía esa convicción, esa creencia también que existía un paraíso, ¿verdad? Eh, y Jesús le dice, le responde, ya sabemos su respuesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que las promesas de Dios, las promesas de Jesús son, según las Escrituras, se cumplen, ¿verdad? Él vino incluso para cumplir toda una profecía, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento estaba eh, relacionado, relacionado el Antiguo Testamento con la llegada del Mesías, con la llegada del Cristo. ¿Para qué iba a venir el Cristo? ¿Para qué iba a llegar el Mesías? Para traer salvación, para traer esperanza, buenas nuevas, vida eterna. Todos estos términos están muy relacionados. Bien, tenemos entonces ahí la justicia de Dios, perdón, la justicia humana con estos dos hombres y la justicia de Dios.
la justicia de Dios. Observemos aquí, estemos atentos. Mientras que la justicia humana condenaba, ¿verdad? Enfoquémonos ahora en este hombre que le pidió a Jesús estar con él en el paraíso. Condenaba a un hombre, mientras que la justicia humana condenaba a un hombre por algo que había cometido, y eso está bien, es justo. La justicia divina, la justicia de Dios, manifestada aquí en Jesús, absolvía a ese hombre, absolvía a ese ladrón, absolvía, libertaba, dejaba sin culpa a ese ladrón para adquirir ¿qué? El paraíso. Literalmente lo voy a decir. ¿Qué significa el paraíso? Según las escrituras, estar del lado de Dios. Al partir hacia la eternidad, entrar en la vida eterna. En ese campo de salvación, vida eterna, vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Son las palabras literales, tal y como está escrito en las escrituras, que le ofreció Jesús a este preso, a este condenado a muerte, a este muerto ya, ¿verdad? Porque es lo que sucedió. Bien, una vez más, mientras la justicia humana condenaba a un hombre, la justicia de Dios le absolvía. ¿Por qué? Le absolvía. Ahí está el por qué. Por creer en este hombre, por poner los ojos en este hombre. Solamente eso hizo ese preso, ese condenado, ese homicida, ese inmoral. Poner los ojos en Jesús y creer en Él. Y Jesús le otorgó, estarás conmigo en el paraíso. Le otorgó la vida eterna. La vida eterna. Eso significa. Te animo a que eh, examines, estudies, analices estos versículos del libro de Romanos. Todo el capítulo 3 es un libro muy importante que tiene que ver con la eternidad, con la eternidad. Romanos 5:16, ¿qué nos dice? Unos versículos también relacionados a esto. Porque ciertamente, dice, el juicio vino a causa de un solo pecado, refiriéndose al pecado que cometió Adán, ¿verdad? Cuando dejó de creer en Dios y le creyó a la serpiente. Ahí ingresa el pecado al mundo. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, de incredulidad, para condenación, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Quién es el don? ¿O qué es el don? El don, dice, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don es Jesús. Es el regalo, don, el don de Dios, el regalo de Dios. Vino a causa de muchas transgresiones para justificación, para vida eterna, para libertar. Para eso vino Jesús. A eso se refiere Romanos 5:16. Para todo aquel que cree, que pone los ojos en Jesús, que mira a Jesús, que cree en la ofrenda, en su sangre. Su sangre es la ofrenda, su cuerpo entregado en la cruz. Ese es el Evangelio, esa es la justicia de Dios. Mientras dos hombres eran aquí condenados por la justicia humana, una vez más, lo cual es justo, es correcto, estaban pagando por algo que habían hecho, la justicia de Dios libertaba a uno de ellos. La justicia de Dios absolvía a uno de ellos. ¿Por qué? Por creer. Solamente por creer. Este hombre es justo. Jesús, permite que yo esté contigo en el paraíso.
La respuesta de Jesús una vez más: te aseguro, yo te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué significa estar con Jesús en el paraíso? Obtener la vida eterna ya con las palabras de Jesús nada más como promesa. Es el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, estas son palabras del mismo Jesús. ¿Cuánto más, dice el Señor Jesús, vuestro Padre les dará a ustedes la vida eterna? Les dará a ustedes la salvación, les dará a ustedes el Espíritu Santo. Esto significa vida eterna. Estos términos están relacionados. Hay que relacionar las Escrituras, el Nuevo Testamento, un versículo con otro, un capítulo con otro, un libro con otro. Eso es estudiar según el contexto. Porque si nosotros solamente tomamos un versículo, una frase, algo de las Escrituras y creemos que eso es la verdad, podríamos estar cometiendo herejía u otros errores. Es necesario relacionar las Escrituras, relacionar los diferentes libros, los capítulos, los versículos, para no caer en errores, para no caer en, sí, errores de conocimiento, ¿verdad? Todas las escrituras están relacionadas. Estos versículos que te acabo de mencionar están en el libro de Romanos. Te animo a leerlo. Romanos es un libro de doctrina. Es un libro que nos enseña acerca de el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es todo lo que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? El apóstol Pablo escribió algo en Efesios 1:13. Dice, ustedes habiendo oído la palabra de verdad, de manera general, dice, la palabra de verdad, y específicamente el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el Evangelio. Creer en Jesús. Creer en lo que Él hizo en la cruz. Dar su vida, derramar su sangre por nuestra eternidad, por el perdón de nuestros pecados, de todos los pecados que hemos cometido, que cometemos y que cometeremos. Y que vamos a cometer en el futuro mientras estemos en este mundo. Aquello ya fue pagado en la cruz. Todos los pecados del hombre y la mujer ya han sido pagados en la cruz. Y precio muy caro, ¿verdad? La sangre de Jesús. ¿Qué otro pago podríamos dar por nuestra vida eterna? ¿Podríamos dar acaso nuestras acciones como pago? ¿Podríamos dar nuestras obras como pago? ¿Podríamos dar lo más preciado que consideremos como pago? No, ya lo más preciado, la sangre de Jesús, ese precio invaluable, la sangre de Jesús ya pagó la eternidad nuestra. Solamente lo que tenemos que hacer es lo que hizo este preso, poner los ojos en Jesús, confiar en Jesús, creer en Jesús y obtendremos la vida eterna, la justificación, estar con Jesús en el paraíso, estar con Jesús en el paraíso. Esa es la justicia de Dios, dada por medio del Padre en la cruz al dar a su Hijo. Esa es la justicia de Dios, la vida eterna por medio de creer en su Hijo Jesús. Mientras que la justicia humana condenaba a un hombre por algo que había cometido, la justicia de Dios le absolvía, le daba la vida eterna solamente por creer. Comparto contigo este mensaje en este tiempo de Navidad. Que Dios te bendiga. Jesús es Navidad. Navidad es Jesús.
Feliz Navidad.